Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos. Noche de Mitos. Este episodio es la continuación del anterior podcast de Noche de Mitos. En anteriores podcasts de Noche de Mitos. Nuestra Tierra, el planeta que vivimos, puede que esconda más secretos de los que conocemos. Para muchas culturas antiguas, bajo nuestros pies se halla otro mundo, el inframundo. ¿Es la Tierra una concha hueca que alberga paraísos ignorados? ¿O bien la ciencia puede dar carpetazo a este asunto definitivamente? ¡Extra, extra! ¡Compra el periódico! Me llamo Bert, soy piloto. Sí, piloto. Combatí en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cuál es mi sueño? Pues ser el primer piloto en sobrevolar el Polo Norte. Bueno, y si nos ponemos también en el Polo Sur. Control, mi brújula no funciona. Estoy sin rumbo. Mayday. Mayday. De repente, atravesé unas nubes. El clima era cálido, ríos, lagos hermosos. Y de repente vi un mamut vivo. Ha llegado la hora. Opiniones y experiencias comparten mesa hoy en el debate. No te lo pierdas. El debate en Noche de Mitos con David Madrazo. Entre nosotros tenemos a Hugo Fernández, que ya lo han escuchado alguna vez con nosotros, hablando de chemtrails, hablando de aquella estación fantasma rusa, y es colaborador de la revista Más Allá, aparte de otros medios como Mundo Desconocido, y realiza también diversas colaboraciones en otros medios de comunicación. Hugo, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, David, un placer estar aquí con vosotros. Tenemos también, en exclusiva, es la primera vez, esperemos que sea la primera vez de muchas, siempre tenemos las puertas abiertas para él, es Cristóbal, que muchos lo conocerán seguramente por una página web que se llama misteriosaldescubierto.es y que tiene un canal de YouTube bastante conocido. Cristóbal, ¿qué tal? Bueno, pues bien, gracias por invitarme y gracias por esta experiencia, y yo vengo aquí a aprender de vosotros, que eso es lo interesante en la vida, ¿no? Aprender, seguir aprendiendo de todo. Esperemos que sea un tema interesante y que la gente pues lo disfrute, ¿no? Como lo vamos a disfrutar nosotros. Cristóbal tiene un canal, repito, que se llama Misterios al Descubierto. Ahí pues trata muchos temas de misterio y la verdad son vídeos realmente recomendables y muy amenos, ¿no? Y recomiendo que todos los oyentes que quieran, vamos a poner algunos enlaces aquí en este podcast y también en nuestro blog nochedemitos.com, pues para que puedan acceder, porque también tiene vídeos muy curiosos sobre el tema que vamos a tratar, la Tierra hueca. Con nosotros también tenemos a Cisclo, compañero, colaborador de Noche de Mitos, que ya habéis escuchado en numerosos programas. Cisclo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas a todos, otra vez aquí en esta aventura y un tema realmente apasionante. Este episodio es la continuación del anterior podcast de Noche de Mitos. Se repite en el Polo Sur, se pierde 3.690 kilómetros en línea recta y vuelve a haber mares, tierra sin hielo, animales,
vegetación increíble y un clima pues un tanto medio cálido, ¿no? Ríos, lagos, y esto es lo que afirman que nunca se pudo demostrar, pero sin embargo investigadores afirmaron después, como Palmer, que había recibido noticias de personas que sí lo habían visto en prensa por aquel entonces, pero que luego desapareció esa prensa, no se pudo acceder a ella, pero que a mucha gente lo había leído al respecto de las declaraciones que hizo Byrd, oficiales, entre comillas, de este asunto que nunca después se pudieron demostrar. ¿Cuáles son los resultados que podemos destacar de estas investigaciones por la ciencia hasta tiempos actuales, ¿no? Pues que las masas de hielo están siempre en continuo movimiento, por lo tanto es muy difícil cartografiar la zona. Se han encontrado, como dije antes, fósiles de helechos gigantes que pertenecían a un clima más cálido de hace miles de años, yacimientos importantes, carbón, oro, petróleo. La densidad atmosférica es 50% inferior a la del resto del planeta. Existe fauna que es totalmente inmune a las bacterias que nosotros tenemos aquí, y hay un aire que es aséptico totalmente, que posee unos microorganismos exclusivos ahí en la región antártida. Y esto también se ha relacionado, por ejemplo, por William Bennett, defensor de este microclima artificial que estaría protegiendo una supuesta colonia subterránea extraterrestre. Yo creo que he soltado un poco ya bastante para que vosotros me deis vuestra opinión y vuestros datos al respecto en torno a estos viajes primeros de Byrd y estas teorías que os he contado. Yo, si queréis un poquito, el tema que más me ha llamado la atención es un poco lo de la base nazi en la Antártida. Ha dado lugar, o que no se sepa todo, y esto da lugar, lógicamente, a que se abren muchas teorías, que si hay una puerta a este inframundo. Vamos a poner en cuestión lo que ha pasado realmente, para que lo sepan todos nuestros oyentes. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi empieza a pensar que puede perder la guerra, y en caso de perder la guerra necesita un sitio donde huir. ¿Qué es lo que hacen? El sitio más alejado es la Antártida. Crean allí una base secreta, que incluso la llamaron Nueva Berlín. Una vez creada, era el sitio donde irían los altos cargos nazis a refugiarse allí una vez que pudieran perder la guerra. Aparentemente crean esa base, la mantienen y incluso es capturado al finalizar la guerra un submarino, el U-530, es apresado y sus tripulantes eran gente muy joven, no decían, había salido ese submarino, sabían que había salido de Alemania, pero cuando fue, no se sabe de qué puerto, se supone que llegaría hasta la Antártida y posteriormente fue capturado. La tripulación era gente muy joven, habían destruido todo tipo del cuaderno de bitácora, no tenían no querían decir nada y fueron llevados a Estados Unidos. ¿Cómo fueron los interrogatorios? No lo sabemos, qué es lo que habrán dicho, lo que habrán pasado. Lo que sí sabemos que en 1947 los Estados Unidos movilizan todo un ejército para ir a la Antártida. Cuando pensamos que la guerra ya estaba acabada, ¿por qué movilizan un portaaviones, entre 4.000 y 5.000 hombres, 33 aeronaves, 13 barcos, un submarino, e incluimos también un rompehielos, todo para ir a buscar esta base nazi? Esta operación se llamó Operación High Jump. ¿Qué pasó? Realmente sigue estando, no se han desvelado los secretos, es decir, hay información que cuando pasa un tiempo es obligatorio su información pública. En concreto, esta operación High Jump, antes de hacerse pública, pasado este tiempo, hay una especie de tribunal que se reúnen para ver si se puede hacer pública o no esta información. ¿Qué es lo que hacen? No la hacen pública. Esto sigue siendo secreto. La operación High Jump sigue siendo secreto, lo cual hace que haya muchas teorías sobre qué es lo que ha pasado realmente allí. Si había una base nazi, si no lo había,
la operación, realmente movilizar tantos hombres, tantas aeronaves, un portaaviones para una base nazi, bueno, a lo mejor hay mucha gente que piensa que es que allí hay algo más. Es una de las teorías que hace que piensen que hay un acceso en la Antártida a otros mundos, de nuevo, ¿de acuerdo? Igual, cuando pasen bastante tiempo, desvelen la operación, la abran al público, sabremos la verdad de todo esto. Cristóbal, Hugo, no sé si queréis aportar algo respecto, algún otro dato, estáis en contra de algo de lo que hemos comentado. Bueno, yo solamente dar una opinión personal, ¿no?, sobre este tema. El tema de Birth es un tema que lo estamos hablando ahora porque se hizo viral. Sí. Funciona, o sea, todo esto funciona así, ¿no? Entonces, tampoco es muy relevante. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Acisclo. Conocía de esa operación estadounidense y daros cuenta que es 1947, ¿no? Más o menos estaba plena Guerra Fría, ¿no? En plena comienzo de Guerra Fría, y a partir de ahí, en este momento, ¿no?, en 1970, en los 80, ¿no?, esa Guerra Fría ha creado muchos mitos, ¿no?, sobre estos temas, y sobre todo sobre los nazis, ¿no? Son los nazis que bueno, hay otras teorías, ¿no?, que hablan de supuestas esas naves que sí están ahí los planos, ¿no?, de estos ingenieros, ¿no?, que aeroespaciales, ¿no?, podríamos llamarlo así, con esas formas de disco, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que se crea mucho mito sobre esto, ¿no? Si lo transformas y esos títulos los transformas en que el gobierno de Estados Unidos en esa época fue a buscar la entrada al centro de la Tierra, ¿no?, pues te da muchos datos, ¿no? Porque si yo ahora cambio el título, como ha dicho Acisclo, doy todos esos datos, pues el ejército de Estados Unidos mandó todo eso que ha dicho, ¿no? Tanto 5.000 efectivos, no sé cuántos, un portaaviones, un no sé qué, para buscar el centro de la Tierra. Sí, los datos están ahí, se sabe de esa operación, pero la operación no fue para buscar el centro o la entrada a la Tierra hueca, ¿no? Me parece muy curioso porque yo creo que de lo mismo que hay información, hay desinformación sobre esto. Ha dicho algo... Perdona, no me acuerdo tu nombre, Fernández, que él estaba ahí como abogado del diablo en ese sentido de que como que era el único que creía en eso. No, yo creo en la Tierra hueca y creo que ha existido, no sé si seres, porque yo creo en seres extraterrestres y creo en seres que posiblemente sean intraterrestres. Lo que no creo yo es en la afirmación en el siglo XVIII cuando se postuló y se hizo muy grande la creencia de que la Tierra tenía un grosor de 2.200 kilómetros, tenía continentes, en este caso Agartha, o otros pueblos, continentes y un sol interno. Eso a mí no me entra en la cabeza, ni científicamente ni nada, ¿no? Que exista otros seres grandísimos. ¿Por qué no puede existir otros seres grandísimos viviendo bajo tierra? Se han encontrado en cuevas muy profundas, se han encontrado seres que casi no tenían ojitos ni nada, pero que vivían, ni se sabía de ellos, con una capacidad de vivir en plena oscuridad. Sabemos de los seres abisales, ¿no? Estos que viven en profundidades tremendas que reduciría a un puño, a la medida de un puño, un barco si se hundiese, ¿no?, de la presión que hay, pero ahí viven estos seres y bueno, ese es el misterio, cómo pueden sobrevivir estos seres en ciertos lugares. Lo mismo que puede existir vegetación, puede existir perfectamente ¿por qué no va a existir clases de vegetaciones? Estamos por descubrir cosas y ha dicho algo antes nuestro amigo Fernández sobre que la historia, hablando de Troya, eso sí que yo estoy de acuerdo con él. Al final la historia, ¿no?, el tiempo pondrá en el lugar todas estas cosas.
vamos a esperar, ¿no? Igual no lo veremos, ¿no? Pero pondrá todos estos misterios en su lugar. Y es verdad que se han encontrado ciudades, y él lo sabe, si es historiador, y sobre todo los arqueólogos, que hoy en día hay muchos y muy buenos, han encontrado ciudades, o sea, literal, ciudades excavadas bajo tierra. Y eso están ahí. En Turquía hay una que es tremenda. Fijaros, estaban haciendo una reforma en una casa y encontraron un muro en el sótano y encontraron la entrada a una ciudad increíble. Se habla de ciudades tremendas. Ahora, esto que estábamos hablando de la Antártida, ¿por qué no puede haber algo allí también? Quiero decir, sabemos que, digo sabemos, porque así nos lo han enseñado la ciencia y así parece ser que el planeta está en pleno movimiento, o sea, todo lo que es la corteza, y que en un momento determinado pues los continentes estaban juntos, porque no la Antártida en un momento determinado estuvo junto a no sé qué, y podía haber existido hace miles de años, miles y miles de años, civilizaciones como yo afirmo muchas veces en muchos de mis documentos, que no solamente está la raza humana, sino que existieron otras razas habitando este planeta en un momento determinado. Y hay pruebas, por ejemplo, los OPARs, que nos van diciendo cosas fuera de tiempo, que no sabemos qué ocurre con esto, cómo es que hay civilizaciones que sabían de tal cosa si nosotros lo descubrimos hace 200 años. Bueno, no me quiero enrollar en esto, pero lo que quiero decir que todo es viral. Quiero decir, todo es, como ha dicho Acisclo, ¿no? Si yo pongo un título en un periódico de que el proyecto, no recuerdo el proyecto que ha dicho Acisclo, de los Estados Unidos era para buscar a los nazis, le pongo que era para buscar el centro de la entrada al centro o al interior de la Tierra, os lo puedo asegurar que hay mucho consumidor de esto, muchísimo consumidor en las redes sociales, en periódicos, en revistas, etcétera, ¿no? Así que muchas veces tenemos que tener nosotros, incluso nosotros mismos, estar con un escudo ante eso. ¿Y cuál es el escudo? Pues contrastar. Hay que contrastar las historias, contrastar la ciencia, porque la ciencia no lo explica todo. Eso también es verdad. La ciencia no te va a explicar algo espiritual, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos ahí en eso, ¿no? Entonces, yo creo personalmente que el tema de Birth, en este caso, es una transliteración. Han traspasado lo que realmente ocurrió con aquello. ¿Que no hay documentos? Pues es normal. En aquel entonces se destruían muchos documentos, como vuelvo a decir, que estaba en plena Guerra Fría, ¿no? O sea, para que no me llame escéptico totalmente. Cuando decimos si hay vida debajo de nuestros pies, claro, también habría que definir qué es vida, porque si estamos pensando que hay seres inteligentes que miden 3 metros, o como pensaba Julio Verne, que hay todo un mundo lleno de dinosaurios y tal, pues claro, desde luego que no. Sin embargo, vida, una bacteria ya es vida. Simplemente, ¿por qué no puede haber algo a cierta profundidad? Sí, claro que sí. Lo tenemos en las minas de Río Tinto, lo que es donde va la NASA a estudiar cómo es posible que en un sistema tan ácido pueda haber vida, pueda haber bacteria. En Río Tinto, el pH del agua que hay allí es un pH 2, o sea, eso es prácticamente ácido sulfúrico. Sin embargo, hay bacterias que viven. Puede haber algo de vida a cierta profundidad. Lo que está claro es que a partir de unas determinadas temperaturas que tiene la Tierra, el núcleo, cualquier tipo de vida deja de existir. El ADN se corrompe totalmente, desaparece. No hay ADN que sobreviva a 5.000 grados, es imposible. A cierta profundidad puede haber algo. Pero bueno, para que no me llaméis escéptico en todo, luego digáis que es que no creo en nada. Bueno, yo quería apuntar alguna cosa porque habéis dicho tantas cosas interesantes, tanto a Cisco como Cristóbal, como tú, David, también, que habéis sido capaz de recopilar todo y acordarme de todo lo que quería decir, ¿no? Habías hablado, por ejemplo, del mapa de Piri Reis. También está, por ejemplo, muy famoso el mapa de Mercator, que también pues mostraba esa Antártida pues libre de hielos, ¿no?
y con vegetación y demás. Y más precisa, perdona. Más precisa, que es por lo que podemos sintetizar, para ahí que tocamos el tema de Pirireis, más precisa y más completa que prácticamente lo que llegó a hacer Bird con esa cantidad de medios. Eso te quiero decir, y hablamos de años y años de antigüedad, o sea, cartografiado, sin los casquetes polares, con una precisión aérea. Sí, y lugares como la desembocadura del Amazonas, que en aquella época pues no estaba descubierto y prácticamente pues lo calca en el mapa, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen esos mapas? ¿De dónde vienen esos conocimientos, no? Como bien has dicho, pues podíamos remontarlos. Hay investigadores que prácticamente diría que se remonta hasta aquella época de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? ¿Qué extraños volúmenes o qué conocimientos guardaba aquella biblioteca antes de quemarse, ¿no? Y de dónde vinieron todos esos mapas que mucho antes de descubrir muchos lugares, pues ya estaban ahí, ¿no? Y ya estaban en un conocimiento de algunos navegantes. Cristóbal Colón, por ejemplo, dicen que era uno de esos conocedores, ¿no? Que su tozudez y su tenacidad a la hora de llegar a América, y por esa precisa misma que muchos de los submarineros, y él estaba en sus 13, de que por ahí se tenía que llegar a una tierra. Entonces, pues todos estos conocimientos, pues no se sabe muy bien de dónde partieron y de dónde vinieron. Hoy por hoy, pues, prácticamente el mapa de Pirireis es un secreto nacional. No, yo estuve en Turquía y no se puede visitar ni ningún museo ni demás, y hay que tener pues unos permisos especiales, digamos, para ver el mapa, que yo por desgracia no conseguí. Pero bueno, también después volviendo al tema que comentó Acisclo de la operación Hayab y demás, y de Bir, pues es cierto, ¿no? Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues lo primero que Stalin le preguntó a Eisenhower y demás fue que Hitler, que había sido, al revés, ¿no? Porque fueron los rusos los que llegaron primero a Berlín, que qué había sido de Hitler, ¿no? Y lo que dijo Stalin fue: se nos escapó. O sea, ellos estaban seguros de que aquellos cenizas que les mostraron en aquel búnker y demás, pues no pertenecían a Hitler ni muchísimo menos. Entonces, como muy bien ha dicho Acisclo, pues esa base que estuvieron buscando y que estuvieron haciendo, y que creo que, si no recuerdo mal, hace poco leí que se descubrieron restos de nazis en la Antártida y demás. Además, había generales de nazis que habían dicho que estaban orgullosos de haber conseguido crear una base al otro lado del mundo, que también eso alimentó esta especulación de la tierra hueca, ¿no? Que se referían a una base al otro lado del mundo, ¿no? Pues probablemente haya sido eso, la Antártida. En relación también a ese submarino que supuestamente apareció, que además decía que llevaba un cargamento muy raro, que llevaba puros y demás, no sé, un cargamento muy, muy extraño para un submarino, que cuando ya se habían rendido las tropas sería por ahí navegando por aguas internacionales, cuando ya estaba la orden de que se entregasen a los aliados en los puertos o en los puestos militares, ¿no? Hay tantas incógnitas. Esta expedición pues pudo haber sido, sí, para buscar esa base nazi, que a lo mejor tal vez ellos pensaban que Hitler pudiese haber huido ahí, y quién sabe si haber creado una especie de resistencia. Hay que pensar que Alemania, además, en la Segunda Guerra Mundial, los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores matemáticos, los mejores químicos eran alemanes. De hecho, el primer artefacto hecho por el hombre que logró romper la barrera de facto alemán, el V2, ¿no? Ahí donde también vienen pues ese mito o esa verdad, ¿no? De esos ovnis nazis de esa antigravedad que habían descubierto, por ejemplo, con el tema de la campana, ¿no? De este pues súper secreto programa, que yo tuve la ocasión de hacer una entrevista al periodista polaco, que no creáis que es un esoterista ni es un ocultista ni nada de esto, ¿no? Es un señor que se ha dedicado muchísimos años a investigar el tema del armamento de la Segunda Guerra Mundial. En concreto, el armamento secreto alemán tiene unos 50 libros, escribe en revistas especializadas, no de ocultismo, sino de armamento, y él pues tiene pruebas, entre comillas, porque claro, esto está todo guardado entre muy secreto, pero tienes pruebas de que los alemanes estuvieron investigando, desarrollando sistemas de antigravedad, y que llegaron a probarlas con cierto éxito, ¿no? ¿Qué fue de toda esta tecnología? No se sabe. Él cree que probablemente Argentina y su programa nuclear, sobre todo la ciudad de Bariloche, se haya acogido a todos estos científicos que la operación Paperclip no pudo llevarse a Estados Unidos, y que este programa nuclear de Argentina se haya desarrollado a partir de esta tecnología nazi. Pero bueno, sí que llama mucho la atención, por ejemplo, cuando estabais hablando de estas operaciones de BIR y demás, ¿no? Las primeras que hizo en los años 20 fueron financiadas por Rockefeller. Le dio prácticamente $400.000 de aquella época, estamos hablando de los años 20, $400.000 para explorar esta parte de la Tierra, ¿no? ¿Qué interés podía tener una persona como Rockefeller en conocer
qué se escondía ahí, ¿no? A lo mejor, como muy bien has dicho, pues, como muy bien habéis dicho, creo que fue Cisco, podía esconder alguna clase pues de materiales bastante valiosos en sentido de carbón, polio y demás, ¿no? Pero sí que él descubrió, tuve la oportunidad de ver una entrevista, anda por internet, si puedo os paso el enlace, en la que en la televisión de Estados Unidos están entrevistando a Bert, y él sí que da algunas pistas bastante misteriosas con respecto a lo que vio en los polos, ¿no? Eso no llega a hablar de los continentes, ni llega a hablar de la vegetación, pero sí llega a hablar de que es una parte muy importante dentro del planeta Tierra, ¿no? Digamos que es la parte más, él lo llamaba la parte más importante de la Tierra. ¿Qué vio allí? Sí, es cierto que probablemente se haya extraviado. Dicen que las brújulas, cuando llegas a esas latitudes, pues empiezan a tener alteraciones, empieza a haber aberraciones magnéticas, algo que muchos opinan que pasa igual en el Triángulo de las Bermudas, por eso desaparecen tantos buques y tantos aviones. Y después, sobre todo, también esas extrañas características que muchos exploradores del polo reportaron, ¿no? Como bien he dicho, mamús, trozos de troncos en icebergs, polen, que queda atrapado también en el iceberg, que no se sabe muy bien de dónde viene ese polen, vientos calientes, cuando vas acercándote más al polo, el aire se calienta, que llaman el efecto foam, ¿no? Que pasa aquí, yo no creo que pasa más o menos en todas partes de España, pero aquí en Asturias lo conocemos popularmente como el viento de las castañas, ¿no? Ese viento caliente que llega en noviembre procedente del sur, pues eso pasa también en los polos y nadie muy bien sabe de dónde viene ese aire caliente, hacia dónde migran esas aves que huyen hacia el polo norte, ¿no? Que van buscando más frío, van hacia otro lugar. Entonces, algo apunta a que tal vez también, como habíais dicho antes, también en la formación de la Tierra, los niveles del mar no son como los conocemos ahora. Las glaciaciones sufrieron fluctuaciones en el nivel del mar y en algunos momentos pues los casquetes polares eran prácticamente océanos y viceversa, ¿no? Y hubo también bastante retroceso en los hielos. Tal vez en algún momento de la historia, hace miles y miles de años, esos casquetes pudieron haber quedado despejados y haber sido hábitat de alguna civilización. Yo también soy como Cristóbal de los que creo que hubo otra civilización anterior a la nuestra que tenía una tecnología bastante más desarrollada, que se ha perdido en la noche de los tiempos, y que, por ejemplo, mira, un ejemplo tenemos con los esquimales. Los esquimales, cuando los primeros antropólogos llegaron allí, les preguntaron que de dónde venían. Ellos abogaban porque sus descendientes venían de las tierras del norte, ¿no? Venían de algún sitio de la Antártida. Entonces, tal vez esa Antártida tenga también relación con la Atlántida mítica, ¿no? A lo mejor esa isla que no llegó a hundirse, que simplemente los hielos la sepultaron, y que a lo mejor fue cuna de una civilización que nos sacaba muchísimo en ventaja. Nosotros ahora mismo, yo siempre pienso, si ahora mismo nosotros, David o los demás, desapareciésemos de la faz de la Tierra, nuestros registros informáticos, porque ahora prácticamente todo está en registros informáticos, en CDs, en disquetes, en memorias y demás, si esa tecnología se pierde, prácticamente estaríamos perdidos, ¿no? Aunque encontrásemos un vestigio de eso, no seríamos capaces de desencriptarlo, ¿no? Entonces yo creo que existió otra humanidad, obviamente, que quedó pues perdida, Dios sabe dónde, o tal vez a lo mejor descubriendo que existe un lugar mejor habitable debajo de nuestros pies, como quien dice, ya podéis llamarlo agarta, o podéis llamarlo eso, cavidades, o podéis llamarlo como queráis, a lo mejor encontrar un lugar más habitable o más seguro para sentarse, y a lo mejor quién sabe si siguen viviendo allí y con una tecnología mucho más desarrollada de la que tenemos. Pues con eso de los nazis sí que hay tema ahí, tela, ¿eh? Un montón. Tenemos. Pero ahora me gustaría adentrarme un poco más en esta última parte, en el asunto ya para irnos despidiendo, ¿no? En los mitos, en lo que nos trae en la noche de mitos, hasta llegar a Agartha. Tenemos en Babilonia, Gilgamesh visitó a su antepasado Utnapishtim en el inframundo. Eso lo tenemos por las tablillas. Orfeo, ya vamos a los mundos griegos, Orfeo trata de rescatar a Eurípide del infierno. Ahí tenemos otro acceso al inframundo, que luego debatiremos en esto la posibilidad de acceder a otra especie de dimensión, que me gustaría tocar más en el lado espiritual de ese sentido, ¿no? Pero bueno, tenemos en China, en Asia Menor, en Egipto, pues existían creencias de que podían acceder a mundos subterráneos a través de cavidades me refiero a los faraones, bajo las pirámides.
Y en lo que me gustaría también trasladarme, aparte de estos paraísos, ¿no?, subterráneos que existen, no solamente son infiernos, sino también existen paraísos, como en el caso de Egipto, es el Ramayana, el poema hindú, donde Rama llegó en Vimana desde Agartha. ¿Qué es un Vimana? Vimanas son, si vemos las descripciones en los libros sagrados hindús, pues Vimana sería una especie de naves voladoras, carros de combate, ¿no?, pero que volaban a través de prana, de una energía, pues eran capaces de volar. Y ahí los dioses pues se desplazaban y había incluso guerras tremendas, ¿no? Y por la descripción pues, son completamente pues como platillos volantes, ¿no? De distintos pisos, algunas, pero bueno, en definitiva, ovnis, ¿vale? Entonces, Rama llegó en una de estas vimanas desde Agartha, y aquí aparece ya Agartha, que escribió mucho sobre ella, pues, Iliana Marina Pistone, investigadora brasileña, y que afirmaba que dentro de Agartha, que serían los descendientes de Lemuria y de la Atlántida. Ahí estarían estas civilizaciones tremendamente desarrolladas. Agartha, cuya capital sería Shambhala, y allí estaría el rey, el auténtico rey de todo el planeta Tierra. Y, por cierto, como curiosidad, el Dalai Lama sería el representante entre nuestro mundo de la corteza terrestre con el inframundo. No sé qué tal, si estáis de acuerdo en esta introducción que he hecho en torno a los mitos, si queréis contar alguno más o hacer hincapié en alguno de estos. No sé cómo lo veis, compañeros. Bueno, yo en el tema de Agartha, que es lo que estábamos antes comentando, ¿no? Prácticamente es como un mito, según he estudiado, es un mito como muy posterior, ¿no? Dice que no hay muchas revelaciones hindús y demás, que eso más o menos se dio a conocer en el siglo XX, pero cuando lo relacionan con la Atlántida, como he dicho antes, yo sí que creo que, llámese Atlántida o como quiera, ¿no? Sí que creo que hubo otra civilización anterior a la nuestra, que a lo mejor pues sí que pudo haber refugiados en un mundo interior, ¿no? Por ejemplo, tenemos también estas construcciones tan extrañas de los indios Hopi en Estados Unidos, que de repente en el año 10.000 a.C. ellos vivían pues en plena ladera, ¿no?, en plena vegetación, porque ¿qué les movió a construir casas prácticamente excavadas en la roca, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, eso en Turquía, con estas ciudades de la Capadocia. ¿Qué les empujó en determinado momento pues abandonar su hábitat y irse a vivir a estos lugares bajo tierra? Porque bueno, prácticamente además esto sería inhabitable, ¿no? Invasiones, pero yo no me planteo un refugio bajo tierra, en el sentido de que, por ejemplo, los sistemas de ventilación que tenían estas ciudades, dice que tan sencillo como haber tirado una serie de troncos dentro ardiendo tendrían, bueno, pues que haber salido porque el humo les invadiría y era prácticamente una suicida, ¿no? Pues meterse ahí dentro para refugiarse. ¿Qué llevó a estas culturas a determinado punto de la historia abandonar pues la superficie y ir a vivir o refugiarse en el centro en el interior de la Tierra, ¿no? ¿Qué cataclismo que sucedió en el mundo para que pasase esto, ¿no? Hay teóricos que especulan de las más diversas maneras, ¿no? Desde algún tipo de cambio climático hasta el que piensan que hubo, pues digamos, que una especie de batalla extraterrestre que pues los atemorizó tanto que se ocultaron allí. Pero yo sí que creo que hay bastantes interrogantes a la hora de pensar cómo lograron excavar esos túneles, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Rinkuyu es enorme, eso podían llegar prácticamente a 20 o 30.000 personas dentro, ¿no? Dicen que hay sus explicaciones de que era tierra volcánica, era bastante dúctil a la hora de trabajar con ella, ¿no? Pero bueno, estaríamos hablando de una labor titánica. ¿Y qué es lo que, ya te digo, qué es lo que empujó a estas civilizaciones pues a irse a vivir debajo de tierra? Y si tal vez, como antes apuntaba Cristóbal, y si tal vez algunos siguiesen viviendo ahí dentro con
una tecnología o con unos saberes mucho más avanzados. Por ejemplo, yo mira, así como Aciclo es escéptico en ese tema, yo en el tema OVNI soy escéptico entre comillas, ¿no? Yo creo que si existen otros seres que nos visitan, tienen que estar muy cerca, bien llamemos en otra dimensión muy cercana a la nuestra, o bien tienen que ser vecinos de barrio del sistema solar, ¿no? O precisamente nuestra Tierra, porque precisamente por esa ley que creo que era de Copérnico, de la mediocridad del planeta Tierra tan pequeño, ¿no? Ahí perdido donde estamos, que nos estén visitando y demás, yo creo que es porque tienen que estar muy cerca, y hay teorías que dicen que son habitantes de eso, de dentro de la Tierra. Por ejemplo, tenemos muchos testimonios, tú que eres un gran conocedor del tema OVNI, lo sabrás bien, David, de ovnis que salen y se meten en los volcanes, que salen y se meten en el mar. ¿De dónde van? ¿A dónde vienen esos objetos, no? Entonces, no sé, es a mí lo que quería dejar ahí un poco en interrogante, ¿no? De dónde vienen esas aeronaves o quién vive ahí abajo, ¿no? O sigue viviendo ahí abajo. ¿Bases submarinas de estos ovnis o un mundo entero y civilizaciones ocultas en la Tierra? Aciclo. Sí. Ahí te tenemos perdido. Para dar un poco, digamos, a las teorías un poco de qué es lo que pueden hacer, qué es lo que puede haber debajo del hielo, hay que rescatar una noticia, es público, que es un campamento durante la Guerra Fría. Estados Unidos hizo, junto con Dinamarca, para tener un control sobre Groenlandia y de los árticos, del Ártico concretamente, pues crearon una base que se llamó, y un campamento, el campamento Century, ¿de acuerdo? Que, pues pretendía un estudio en principio de los hielos, etcétera, pero realmente era un proyecto militar para defenderse de Rusia. ¿Qué es lo que ha pasado? Realmente allí, se instaló un reactor nuclear, se habían hecho debajo del hielo, se hicieron un montón de túneles, fue el proyecto Gusano de Hielo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, las condiciones son tan desfavorables, tan terribles, pretendían que esa base tuviese una duración de en torno a unos 10 años. Estamos hablando en torno a 1960 aproximadamente. Y pretendía que durara unos 10 años. El proyecto apenas duró unos pocos años debido a las condiciones extremas, a los movimientos del hielo. Hasta aquí decíamos, bueno, ¿qué cosas? ¿Cómo lo hemos sabido? Lo hemos sabido porque en 1993 se decidió desclasificar ese proyecto y se supo de él. Pero, ¿qué ha ocurrido todavía? Sabían todas las instalaciones, cuando las dejaron, lógicamente quedó allí montado debajo del hielo. Pero el deshielo que hay actualmente, calculaban que sería en el 2090 cuando quedaría a la vista todo ese campo. Ha sido, debido al calentamiento global probablemente, el deshielo ha ido más rápido y ha quedado a la vista todo el campamento Century y la base que tenían allí montada. Quiero decir con esto que los mapas de Piri Reis, pues claro que pueden tener una cierta verdad. El hielo que lo haya cubierto, y una vez que se vaya quitando ese hielo, veremos otra realidad distinta. Puede dar lugar a muchas interpretaciones, a muchas historias, pero lo cierto es que los polos es un mundo hostil, es un mundo terrible. ¿Por qué decían que la entrada al inframundo era en los polos? Pues probablemente porque nadie podría ir a ver si había una entrada o no, debido a esas condiciones tan horrorosas de 60 grados bajo cero que llegan a hacer allí. Decir que hay allí una entrada es muy fácil, nadie va a poder ir a comprobarlo. ¿Lo sabremos algún día si hay algo más? Bueno, pues si vemos un día que se desaparecen todos los polos y no nos ahogamos porque sube el nivel del mar, pues igual veremos un mundo nuevo allí, ¿no? Pero de momento es lo que tenemos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Acis, con lo que estábamos hablando, ¿no? De esos ciclos. A lo mejor ahora, pues bueno, el cambio climático es producido por el hombre, pero esos ciclos que hubo, ¿no? Que pues probablemente hayan dejado en deshielo esas zonas que salieron ahí en esos mapas de Piri Reis y demás, ¿no?
Porque, por ejemplo, hubo una época, hay muchos de estos negacionistas del cambio climático que se ha hecho por el hombre, porque, por ejemplo, una época en la Edad Media que se llamó el óptimo medievo, que subieron las temperaturas un montón en el planeta Tierra. De hecho, llegó a cultivarse vid en lugares como Inglaterra o casi prácticamente Escocia. Entonces, supuestamente no tenemos referencias, porque claro, estamos hablando del medievo, ¿no? Estamos hablando de prácticamente el año, creo que fue alrededor del 1400, 1300. Entonces, ¿quién llegaba a esas zonas para ver qué había allí, ¿no? A lo mejor tal vez los vikingos, alguna expedición de navegantes muy duchos, ¿no? Llegaron hasta aquella zona y vieron una Antártida despoblada de hielo y que marcase zonas verdes y demás, probablemente, y en eso se hayan inspirado esos mapas, pero como muy bien decía Cisco ahora mismo, estas fluctuaciones que sufre el clima de la Tierra pudieron haber dejado al descubierto esas zonas y, bueno, haber sido pues foco de esta leyenda de que más arriba o más al norte existían otras tierras, otros continentes o otras civilizaciones y demás, ¿no? Sí, correcto, yo lo veo así. El cambio climático está ahí, quedaría para otro programa entero. Yo creo en el cambio climático. Ahora, que sea creado por el hombre, ahí yo tengo mis dudas. Que tal vez haya un cambio climático, que lo estemos fomentando, que vaya un poco más rápido por culpa del hombre, puede ser. Pero realmente yo creo que eso es un devenir del planeta, es decir, con hombres o sin humanidad, o con el cambio climático se produce seguro. Lo que pasa es que probablemente lo estemos fomentando un poquito más. ¿Qué misterios habrá debajo del hielo? Pues no lo sé. Pues si en 20 años o en 50 años que hicieron esta base y acaba de salir ahora a la luz del día, por decir así, bueno, pues ¿qué podremos encontrar en el Polo Sur, ¿no? O en el Polo Norte. En fin, es todo un mundo por descubrir, la verdad. Totalmente de acuerdo, Cisco. Yo también estoy de acuerdo con esto y con todos estos enigmas, y siempre nos quedará ahora recapacitar, el oyente también, sobre estos mitos, dejarnos sus comentarios, tanto en las redes sociales como en donde pueda acceder, ¿no? En internet, si está escuchando este programa, pero que manifieste su idea, porque al fin y al cabo somos esos hormigas en una especie de fruta, ¿no? Que está agujereada también por diversas especies que aún desconocemos completamente, que tal vez exista otro mundo que, como vemos en las películas, a raíz de una alteración volando nuestra aeronave, atravesemos unas nubes, una tormenta, y de repente aparezca ahí el paraíso con dinosaurios, con otras civilizaciones que nos den su bienvenida, o tal vez no lo sabemos, o que incluso podamos, en determinado estado de conciencia, como era capaz de hacer el hombre antiguo, adentrarnos por esta especie de cuevas, de puertas, al fin y al cabo, a otro mundo, y poder viajar en el espacio y en el tiempo. Tal vez de esta manera llegásemos a Gartha, tal vez como hace el Dalai Lama, determinado estado de conciencia, o incluso, que quién sabe, cuando muramos, si no hemos sido lo suficientemente moralmente buenos, lleguemos a una especie de purgatorio de infierno, o conozcamos el inframundo con esa misma sensación de temor que muchos de nuestros antecesores antiguos profesaban. Siendo o no siendo, ahí está una incógnita, un mito que hemos intentado desglosar y que os agradezco enormemente la sabiduría que, sin lugar a dudas, hoy me voy a acostar no sabiendo una cosa más, sino cientos de cosas más. Así que gracias, Hugo, gracias a Cisco, gracias, Cristóbal, y buenas noches, y a todos los oyentes. Gracias, compañeros. Buenas noches a todos y hasta la próxima. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos en esta noche de mitos, y te esperamos más veces. Y bueno, volvemos a recomendar al oyente misteriosaldescubierto.es o en YouTube Misterios al Descubierto. Cristóbal, un fenómeno, gracias por tu aportación, increíble. Pues nada, gracias a vosotros, y ha sido para mí un placer, de verdad, y una grata experiencia, y bueno, que sepáis que estáis invitados también para seguir estas tertulias en mi canal de Misterios al Descubierto. Muchas gracias. A ti, Cristóbal. Hasta pronto. Venga, chao. Gracias, Cristóbal. Venga, gracias.
Noche de Mitos se emite desde un lugar mágico. Hoy toca un nuevo lugar cargado de historia, sacralidad y leyenda. Estamos en... Vamos a acercarnos al camín real, el camín de los ánimes. Y para adentrarnos ahí, tenemos que pasar por una pequeña aldea con varias casas y la verdad que está todo abandonado, ya no vive nadie ahí, como nos dijo uno de los vecinos que antes nos acompañó. Y ahora os vamos a contar la historia de este lugar. Lo que sí, vamos a mantener el silencio, tanto Yoli como yo, para que escuchéis el entorno mágico en el que estamos, de aldea de campo, de bosque, de casas deshabitadas, que seguro tienen alguna más de 200 años de vivencias. Al fin y al cabo somos visitantes, perturbadores de este silencio, de este eco atrapado en el tiempo que hoy interrumpimos para recordar una historia y adentrarnos en uno de esos lugares mágicos de Asturias y más desconocidos a día de hoy. Por eso rescatamos esta historia de nuestros tatarabuelos. Os dejo, vamos a caminar por el sonido ambiente, sin interrupciones, para que viajéis con nosotros en este entorno. Ahora mismo caminamos por en medio del poblado, abandonado. Yolanda me hizo una seña para regresar a este punto, donde quizás es el más importante, donde vamos a rememorar una historia narrada en una obra todavía que aparece de Albino Suárez y que nos cuenta más sobre este camín de las almas en pena. Y un horrible crimen, que tal vez podamos contar no con nombres y apellidos, sino simplemente con nombre, por honrar su memoria. Cuéntanos, Yoli. Bueno, pues al parecer corría el año 1938, cuando una mujer vecina de este lugar, que la llamaban cariñosamente Heli, dicen que era una persona un poco simple. La han descrito todas las personas a las que le hemos preguntado, incluso Albino Suárez lo recoge en su libro, ¿no? Era una persona un poco inocente. Entonces, de aquella ya contaba con 40 años y pues debido a esa inocencia, ese candor, esa candidez, pues no se sabe muy bien por qué. Unos dicen que porque, pues estaba ennoviada medianamente con una persona del bando contrario, otros dicen que fue porque pasó en determinada ocasión un vehículo y ella dijo, mira, ese es de los nuestros, o lo que fuese. La denunciaron algunos vecinos, ¿no? Y cuentan que, nos han contado... A la Guerra Civil. Sí, a 1938. Sí. Entonces nos contaban los vecinos, y lo recoge este autor, que la hacen presa y la entregan pues a milicianos del bando contrario. Unos dicen que eran moros, y otros dicen que no eran, pero eran todos del bando contrario. La sacan del pueblo a rastras, nos cuentan que a la salida del pueblo ya le dan el primer bofetón
y bueno, la tiran patas arriba, literalmente, y entonces la arrastran hasta este Caleyú en el que estamos ahora mismo y bueno, es vejada, es violada y le pegan un tiro. Entonces la matan aquí ese mismo día, poco después de que, pues eso, la pobre tuviese la ocurrencia de decir aquello, sin contar con que era, vuelvo a repetir, una persona bastante inocente. Y entonces dicen que el ánima de esta mujer, o el alma de esta mujer, se aparece en este lugar buscando, quién sabe si justicia, si contar su historia, si... Se ha quedado atrapada aquí. Efectivamente. No cabe duda que... Pero para eso hemos venido nosotros, no solamente para recopilar su historia, sino para ayudarla. Eso es. Mira, Yolanda, estamos en una pequeña calle de esta aldea. Enfrente de mí está la típica casa del pueblo, con el hall y solamente planta de arriba. La planta de arriba está hecha de ladrillo, sin lucir, y la parte de abajo una pequeña ventana de madera rota, con restos de ladrillo que debe de tener más de 60 años, y tanto la puerta como la ventana, unas telarañas enormes, enormes, enormes. Y casas de piedra también, muy antiguo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Casas con cuadras adosadas, antiguas cuadras. Ya nadie vive aquí. Dejamos atrás la última casa, de color blanco, con la pared totalmente desconchada y una pequeña ventana arriba con un cristal roto, una antigua antena, y nos despedimos de esta pequeña aldea para adentrarnos en el camín de les ánimes, el camín de las almas. Parece que alguien nos va a decir adiós desde la ventana, o que va a cotillear quiénes son estos visitantes que irrumpen, que perturban nuestro descanso, para adentrarnos en un camín que, ahora mismo, sobrepasamos por un antiguo puente de piedra. Un camín que ya nadie recuerda por qué se llama de las almas, porque ese nombre es tan antiguo como la población aquí. Los animales son los únicos que parecen avisar, saludarnos y a la vez avisar al resto de que alguien irrumpe su descanso. Yolanda acaba de quedar mirando una libélula que acaba de irrumpir sobre el río que tenemos a nuestra izquierda, pequeño río. Que antaño incluso hubo una temporada que nos dijeron que se desbordó, pero hoy día su caudal es escaso, las piedras están visibles y una libélula llamó la atención de Yolanda por su color negro. Solamente estamos Yolanda y yo. Si escuchan algo, pueden escribirnos en nochedemitos.com, porque de escucharse algo raro, no somos nosotros. Ahí escuchamos el río. Hay una pequeña cascada, el agua ya va más fuerte. El caudal ya sube un poquitillo. Sobre todo porque estos días ha llovido. El camino empieza aquí. Un camino embarrado, muy angosto, muy estrecho, muy antiguo, con piedras antiguas. El camín real lo llamaban también, camín real de las ánimas, de las almas en pena. Y la última alma en pena tiene nombre y apellidos.
porque se remonta a la guerra civil, a un cruel crimen que ocurrió aquí. Un crimen que solamente perdura en el recuerdo oral de la gente y vecinos de estos hermosos pueblos del... Ya estamos en el camino. Invito a los oyentes que quieran verlo con sus propios ojos. Gracias a las tecnologías de hoy es posible verlo a través de un vídeo que ahora mismo estoy grabando con la cámara en el pecho, con la GoPro, porque el sitio es de cuento o de película, de terror por supuesto, sobre todo cuando nos rememoremos a esa historia que os vamos a contar. Hay alguna parcela alrededor, pequeñas parcelas de campesinos y gente honrada de estos pueblos de alrededor que han heredado de sus familiares y que mantienen la actividad ganadera, sobreviven más bien que mantener como pueden. Sin embargo, la mayoría de este estrecho desfiladero transcurre entre árboles, piedras y bosque salvaje. Seguimos en el camino de las almas. Es tal el silencio natural que incluso podemos escuchar a lo lejos, a casi prácticamente una decena de kilómetros, los coches, porque la carretera más próxima se encuentra aproximadamente 5 kilómetros y apenas circulan coches, que es donde lo hemos dejado. Pero lo que suena al fondo, tal vez sea la general, que ya está a 10 kilómetros aquí. Claro, está el silencio, bueno, algún tractor quizás, que también se escucha de cercanía. Bueno, Yoli, es muy importante recordar la historia como la vamos a recordar en este lugar, remontándonos a un camino que se llama de las almas, un camino que ya tiene tradición de que ocurren fenómenos extraños, que aparecen las almas, que se pueden sentir, y ya que proviene de muy antiguo el nombre. Sin embargo, hubo un acontecimiento bastante reciente que despertó su leyenda en los años 80. El recuerdo por parte de el gran autor Albino Suárez, que lo recopila en uno de sus libros y cuenta, entre más leyendas, cuenta sobre este lugar, ¿no? Y un horrible crimen. Pero para eso hemos venido nosotros, no solamente para recopilar su historia, sino para ayudarla. Eso es. Cuentan, no es para siempre, no es eternamente, pero cuando morimos por una muerte violenta, el alma queda atada a los lugares, intenta escapar y vuelve a reaparecer en el mismo punto. No es eternamente, igual que ocurre con el caso de los suicidas, sino que es una evolución más lenta. Tarde o temprano llegará a la luz, más tarde que temprano, con una muerte normal. Sin embargo, si venimos como hoy, y tú, tanto tú como Yoli como yo, para nuestros adentros, vamos a hacer una oración, al margen de las creencias que queda cada uno. Me da igual que sea una oración, queridos oyentes, que sea una frase de amor o unas frases dedicadas a la memoria de esta alma en pena. Es lo primero que vamos a hacer en este lugar. Porque yo he de decir que personalmente me he girado antes, Yoli, me siento observado. Y sobre todo para ese extremo en el que he grabado con la GoPro, y podéis ver fotografías, he notado que alguien me observa. Y no son muchos los lugares donde puedo decirlo, lo sabéis por los vídeos, en los sitios encantados que vamos, y no lo suelo decir, y aquí sí, y a pleno día. Y me he sentido observado. ¿Vamos? Sí, me ha pasado lo mismo que a ti, en el mismo ¿Sí? punto además, efectivamente. Pues Heli, venimos con mucho cariño, con fin de respeto, con fe y conocimiento, con fe por supuesto, porque creemos en la vida después de la vida, y con respeto, porque vamos a darte una oración de cariño para intentar ayudarte. Hemos llegado
al final de esta parte te has quedado con ganas de más. Continuará muy pronto en el próximo podcast de Noche de Mitos. Te esperamos.